Hola, buenos días. Vamos a ver hoy a hablar un poco de la fusión de Bankia y CaixaBank, porque además creo que es especialmente importante porque es una fusión diferente a todas las que ha habido en España, que han sido decenas a lo largo de las últimas décadas, y esto lo hace muy importante. En este cuadro os he puesto los activos que tiene cada banco en España y en todo el mundo. Están en millones de euros. Por ejemplo, el BBVA tiene en España 419.000 millones de euros en activos y en todo el mundo 754.000 millones. Y son todos datos a 30 de junio del 2020, que son los últimos que hay. Los activos podemos decir que es la cantidad de dinero que un banco tiene prestadas a la sociedad, a las empresas, los particulares, las administraciones públicas, toda la sociedad en general. Al diseñar fusiones de bancos y autorizarlas por parte de los reguladores, pues es más importante tener en cuenta los activos que los beneficios, porque los activos representan mejor la influencia que tiene cada banco en la sociedad. Por ejemplo, un banco podría tener muchos activos, pero unos beneficios relativamente pequeños, porque fuese poco rentable. Entonces, si nos fijamos en los beneficios de los bancos, pues ese banco parecería que es relativamente pequeño. Pero, en realidad tiene unos activos muy grandes, con lo cual tiene una influencia sobre la sociedad muy grande. Porque, aunque ese banco sea poco rentable, el conjunto de la sociedad le debe mucho dinero. Esas deudas de la sociedad con los bancos, pues son influencia y poder a todos los niveles. Entonces, claro, es lógico que se quiera, o que se deba buscar, que ningún banco tenga demasiada influencia sobre toda la sociedad. Entonces, si los bancos tienen ya mucha o poca influencia y poder sobre la sociedad, eso es tema para otros vídeos. Pero aquí voy a tratarlo desde el punto de vista de la inversión y de las fusiones de bancos. Y desde el punto de vista de la inversión, pues siempre se ha dicho que tendría mucho sentido, pensando solo en los bancos, una fusión entre el BBVA y el Santander, porque crearía un banco muy grande y muy bueno. Pero claro, ese banco, el problema que tendría para la sociedad es que tendría demasiado poder sobre toda la sociedad española. Y es muy importante que os fijéis que en lo que acabo de contar es que la unión de BBVA y Santander se consideraba imposible porque tendría demasiado poder sobre la sociedad española, pero no sobre la sociedad mundial. Porque a nivel mundial sería un banco muy grande, pero ya existen bancos más grandes que lo que sería esta fusión, vamos. En este momento la unión de Santander y BBVA sería el banco más grande de Europa, pero el HSBC y el BNP Paribas no estarían demasiado lejos. Y a nivel mundial estaría entre los 10 bancos más grandes del mundo. Es decir, sería un banco muy grande, pero ya existen bancos más grandes. A nivel de España sería distinto porque veis que la suma de los dos, la unión de los dos, sumaría 775.000 millones de euros en activos. Y hasta que se ha producido esta fusión de Caixa y de Bankia, pues el banco más grande sería la Caixa en España con 405.000 millones en activos. Es decir, la suma de Santander y BBVA sería casi el doble que la Caixa sin Bankia. Y entonces por eso siempre se ha dicho que tenía mucho sentido si pensamos a nivel mundial, pero que a nivel de España era inaceptable porque sería un banco demasiado grande y con demasiado poder sobre la sociedad española. Después de esta fusión de Caixa y de Bankia, la unión de BBVA y Santander aún sería más grande, pero ya no sería el doble, sino el 25% más. Y eso ya entra dentro de lo aceptable. Porque además fijaros una cosa, que con esta fusión de Caixa y de Bankia, el nuevo banco de Caixa más Bankia ya es un 50% más grande que el BBVA en España y un 75% más grande que el Santander en España. Es decir, esta fusión ha dejado al BBVA y al Santander como bancos demasiado pequeños, entre comillas, si pensamos solo en España. Y por eso es por lo que os decía al principio que esta fusión es diferente a todas las que ha habido en España en las últimas décadas y que han sido decenas de fusiones. Porque esta fusión ya no se ha hecho pensando en la influencia que van a tener el banco fusionado en España como se han hecho todas las anteriores, sino que ya se empieza a pensar en la influencia que va a tener el banco fusionado a nivel mundial. Y por tanto en la influencia que van a tener a partir de ahora los bancos españoles en el negocio mundial de la banca. Este es un cambio importantísimo a nivel de toda España, o sea, a nivel de España y también a nivel de toda Europa. Fijaros que Caixa más Bankia ahora es el banco más grande de España con muchísima diferencia. Pero en la posición mundial es el banco 40 y algo en cuanto al tamaño de activos. Es decir, a nivel mundial entra entre los 50 bancos más grandes del mundo. Y esto es muy importante y nos indica que el sistema bancario español, tanto los bancos como los reguladores y toda la más gente que interviene en decidir todo este tipo de cosas, y no solo de España, sino de Europa, está empezando a dejar de pensar en nivel local y ya está empezando a pensar en nivel mundial. Así que creo que esto nos dice que va a haber más fusiones en España y una vez hechas esas fusiones, lo lógico es que se hagan también pensando a nivel mundial en el resultado de los bancos que se fusionen y no a nivel local como hasta ahora. ¿Y qué es lo que ha cambiado ahora para que esta fusión de Caixa y de Bankia se haya diseñado y autorizado pensando a nivel mundial en lugar de a nivel local como se ha hecho hasta ahora? Pues lo que ha ido cambiando, pero no ahora, sino ya desde hace décadas, lo que pasa es que, bueno, hace décadas, pues sí, décadas. Lo que pasa es que se ha celebrado con el parón económico de 2020
y por los bajos tipos de interés que vivimos desde hace años, es que los bancos hace décadas eran un negocio de muchas sucursales y poca tecnología. Y poco a poco cada vez más se han ido convirtiendo en un negocio de mucha tecnología y cada vez menos sucursales. Yo creo que en el futuro, y quizá dentro de no muchos años, a lo mejor dentro de pocos, los bancos se van a considerar un subtipo de empresas tecnológicas. Y creo que esta fusión ya se ha hecho pensando en que los bancos sean empresas tecnológicas y además a nivel global, no a nivel local. Porque lo que se busca con esta fusión, creo, es acelerar esa transformación de los bancos en empresas tecnológicas mundiales o globales. Y esta transformación de los bancos en negocios de ser locales a ser cada vez más globales hace que se parezcan más a las grandes tecnológicas. Lo que pasa es que no es lo mismo porque la regulación de unos y otros es diferente. Pero en este sentido que os digo, de la transformación de que antes eran negocios locales y ahora van a ser negocios globales, sí que tienen relación. Y esto es algo así como cambiar el terreno de juego. Podemos decir que es como pasar de jugar al Monopoly con las calles de tu país a jugar al Risk con el tablero en el que tienes todo el mundo. ¿Y qué más fusiones podemos ver a partir de entre los bancos españoles? Bueno, pues vamos a ver qué combinaciones de bancos crean bancos resultantes de un tamaño similar al de Caixa más Bankia, y además son bancos importantes a nivel mundial porque parece que por ahí es por donde van los tiros. De la fusión que más se habla en el momento que estoy haciendo este vídeo, como rumores de la de BBVA y Sabadell. Y veis que los dos juntos tendrían unos activos en España de algo más de 600.000 millones, muy parecido al de Caixa más Bankia. Y a nivel mundial la unión de BBVA y Sabadell estaría en el puesto 20 y pocos, que es una posición muy buena. Y si BBVA y Sabadell se fusionasen, la única forma que tendría el Santander de llegar a tener un tamaño en España similar a estos dos grandes bancos, pues sería comprar los 5 bancos pequeños, que son Unicaja, Liberbank, Abanca, Kutxa e Ibercaja. Comprar 5 bancos a la vez es algo muy complejo porque habría que integrar 5 organizaciones diferentes en una y todo de golpe, y esto es demasiado complicado y arriesgado para mí, para que lo intente hacer nadie. Pero lo que quiero decir es que fusiones pequeñas entre estos 5 bancos no tienen sentido en este nuevo escenario que ha creado la fusión de Caixa y de Bankia, al menos como fusiones definitivas. Por ejemplo, también se habla ahora de las que se podrían fusionar Unicaja y Liberbank, como ya lo intentaron hace tiempo. Pero fijaros que eso crearía un banco demasiado pequeño a nivel mundial. Así que creo que no tendría sentido que esa fusión se realizase como si fuese una fusión definitiva para quedarse así, pero sí tendría sentido como una fusión intermedia para que fuesen juntando dos estructuras en una y luego esa una la fuese comprando o la comprase un banco mayor. Porque ya digo que en el supuesto de que el Santander comprase 3-5 de estos bancos pequeños, que no es que yo crea que lo va a hacer, sino que lo que quiero que veas es que mirando los números tendría que hacerlo si quiere tener un tamaño en España similar a estos dos grandes bancos, bueno, Caixa Bankia y el supuesto de BBVA y Sabadell, que eso todavía de momento es un rumor. Pues bueno, el caso es que si fuese a comprar al final varios bancos de estos, hacerlo a la vez sería muy complicado. Pero sí tendría sentido que, por ejemplo, dos de ellos se fusionasen, como Unicaja y Liberbank, por decir algo, y que luego la unión de eso la comprase el Santander. Porque eso facilitaría mucho que estos 5 bancos se integrasen en el Santander en el supuesto que estamos viendo. También podría ser que alguno de estos 5 bancos pequeños los comprase el nuevo banco de Caixa más Bankia o el de BBVA y Sabadell, porque para que al final quedasen tres grandes grupos en España, pues tampoco haría falta, viendo los números y cuadrándolos, que fuese el Santander que comprase estos 5 grandes bancos, estos 5 pequeños bancos. El caso es que tras la fusión de Caixa y de Bankia, que es diferente a todas las anteriores por lo que hemos visto, parece que lo que tiene más sentido como mapa definitivo del sistema bancario español es que queden 3 grandes bancos que estén diseñados pensando más en el negocio bancario mundial que en el local de España. Y esto que os he contado de la fusión de Caixa y Bankia y lo que supone de cambio del sistema bancario español, creo que realmente es cambio de todo el sistema bancario europeo y que en Europa también vamos a ver fusiones nuevas que hasta ahora se consideraban imposibles, como la de BBVA y Santander, que van a estar pensadas para que esos bancos tengan un sitio en el mercado bancario mundial y no en el mercado bancario local de Alemania, de Francia, Italia o el país que sea. De Bankinter no os he comentado nada hasta ahora. Bankinter por tamaño es pequeño, como veis, y siguiendo la lógica de todo lo que os he comentado hasta ahora, pues debería ser comprado por otro banco mayor. Pero Bankinter es un banco que desde el principio es muy tecnológico y con pocas sucursales. Y entonces es compatible con todo lo que hemos visto, que además de esos grandes bancos a nivel mundial, existan en los países algún banco más pequeño, pero muy tecnológico y muy de nicho, y muy enfocado a la tecnología, que no es el caso de los otros 5 pequeños bancos, de Unicaja, Liberbank, Abanca, la Kutxa y Ibercaja. Así que Bankinter podría ser comprado, pero también veo posible que se mantenga independiente.
Incluso podría ser que fuese Bankinter el que comprase alguno de esos otros 5 pequeños bancos que quedan en España, u otros bancos similares en Europa, como ya ha hecho en Portugal. Porque es posible que en una fase más avanzada, en la que ya en cada país se hayan fusionado los bancos que hay ahora en unos pocos bancos muy grandes, veamos fusiones entre bancos de diferentes países. ¿Y es buena para los accionistas de Caixa y de Bankia esta fusión? Pues sí, creo que es buena, porque además de lo típico de reducir costes más rápido, creo que les va a ayudar a acelerar esa transformación que os comentaba antes en empresas más bien tecnológicas que empresas locales como eran en el pasado. Pero en este momento, con el parón que estamos viendo en 2020, el parón económico, creo que es mejor no comprar bancos de momento y esperar a que se aclare un poco más la situación y veamos hasta dónde puede llegar la morosidad de los bancos, o más o menos poder estimarla. Vamos a ver ahora cómo se hace la fusión y qué ventajas fiscales podemos conseguir en algunos casos. Empezamos con los accionistas de Bankia. Suponemos que Bankia cotiza en este momento a 1,50 euros y Caixa a 2,19. Y que Elena compró 1000 acciones de Bankia a 1 euro y Maribel compró 1000 acciones de Bankia a 2 euros. Lo que debe hacer Elena es simplemente esperar al canje de la fusión para que sus acciones de Bankia se conviertan en acciones de CaixaBank. La ecuación de canje ya se conoce y es de 0,6845 acciones de Caixa por cada acción de Bankia que se tenga. Si el canje fuese en este mismo momento, pues Elena dejaría de tener sus 1000 acciones de Bankia, que tienen un precio de mercado de 1.500 euros, y pasaría a tener 685 acciones de CaixaBank, que tienen un precio de mercado de esos mismos 1.500 euros. Y Elena no tiene que pagar nada a Hacienda porque no ha vendido las acciones. O sea, recordad que le costaron 1.000 euros y ahora valen 1.500 en el momento del canje. Pero como no las ha vendido, sino que las ha canjeado, pues no tiene que pagar nada a Hacienda. Si algún día Elena vende sus acciones de Caixa, pues el precio de compra será de 1,46 euros. Maribel podría hacer lo mismo que Elena y esperar al canje y ya está, que le den sus acciones de Caixa y nada más. Pero como su precio de compra es superior al precio de mercado que hay en este momento, ya ha comprado 2 euros y ahora están en 1,50, pues puede hacer algo mejor. Y es vender sus acciones de Bankia por 1.500 euros, sus 1000 acciones, e inmediatamente comprar 685 acciones de CaixaBank por los mismos 1.500 euros. La desventaja de hacer esto es que inicialmente va a perder un poco de dinero respecto a haber esperado al canje como va a hacer Elena, porque va a tener que pagar la comisión de la venta de Bankia primero y de compra de Caixa después, que son 2 comisiones que Elena se va a ahorrar. Además, en este ejemplo que os he puesto, las cotizaciones están perfectamente equilibradas con la ecuación de canje, porque si multiplicamos la cotización de CaixaBank por la ecuación de canje, sí, nos da exactamente la cotización que le hemos supuesto a Bankia en este ejemplo. En el momento de hacer este vídeo, las cotizaciones de Caixa y de Bankia están perfectamente equilibradas con la ecuación de canje. Pero en algún momento del tiempo que queda hasta el canje podría no estarlo, y en algunas fusiones no lo están hasta los últimos días. Por ejemplo, supongamos que en un momento dado Caixa está a los mismos 2,19 euros que decíamos, pero Bankia en lugar de estar a 1,50 está a 1,45. En este caso, por la venta de las 1000 acciones de Bankia, a Maribel le darían 1.450 euros y las 685 acciones de CaixaBank le seguirían costando 1.500 euros. Así que con las cotizaciones de Bankia a 1,45 y CaixaBank a 2,19, Maribel tendría una pérdida adicional de 50 euros. ¿Y qué gana Maribel con todo esto en lugar de esperar al canje? Pues gana que al vender Bankia aflora la pérdida de 500 euros que tiene en este momento. Y esos 500 euros los va a poder compensar con otras ganancias que tenga en otras acciones, con dividendos que cobre, este año y los 4 próximos. Suponemos que Maribel está en el tramo del 19% del IRPF, así que sacando a la luz esta pérdida de 500 euros, se va a ahorrar 95 euros en impuestos. A esos 95 euros que se va a ahorrar hay que restarle las comisiones de la venta de Bankia y compra de Caixa y el posible desajuste que hubiera en la ecuación de canje. Si todo esto suma menos de esos 95 euros, pues a Maribel le merece la pena hacer lo que acabamos de ver, vender Bankia y comprar Caixa inmediatamente. Y si todo esto suma más de 95 euros, pues entonces es mejor que no haga nada y que espere como Elena que llegue el canje. En este momento ya digo que sí que están bien equilibradas las cotizaciones, entonces Maribel lo único que va a perder son las 2 comisiones, la de venta de Bankia y la de compra de Caixa. Pero en algún momento del futuro puede no estarla y en otras fusiones no lo están. Entonces tenéis que tener en cuenta, si hacéis una cosa de este tipo, también la posible pérdida que haya por el desajuste en las cotizaciones según la ecuación de canje. Y veamos ahora el caso de los accionistas de Caixa. Guillermo tiene 1000 acciones de Caixa compradas a 1,40 euros y Rodrigo tiene otras 1000 acciones de Caixa compradas a 3 euros. Como Guillermo tiene las acciones compradas por debajo de la cotización actual, pues no tiene que hacer nada. Cuando llegue el canje, él va a seguir teniendo sus 1000 acciones compradas al mismo precio de 1,40 euros. Rodrigo tiene las acciones compradas a una cotización, a un precio por encima de la cotización actual, entonces puede hacer algo parecido a lo de Maribel, pero con una pequeña diferencia que vamos a ver. Rodrigo podría vender sus 1000 acciones de Caixa a 2,19 euros, con lo que le darían 2.190 euros. Así afloraría la pérdida de 810 euros que tiene en este momento, y con esos 2.190 euros compraría 1.460 acciones de Bankia a 1,50 euros. Y luego, al llegar al canje,
esas 1.460 acciones de Bankia que acaba de comprar Rodrigo se transformarían en las mismas 1.000 acciones de Caixa que tiene ahora. Igual que Maribel, pues Rodrigo tiene que tener en cuenta las comisiones de la venta de Caixa y compra de Bankia en su caso, y el posible desajuste que haya en la ecuación de canje cuando él haga esta operación. La única diferencia entre Rodrigo y Maribel es que Rodrigo va a vender acciones de Caixa y cuando llegue el canje le van a cambiar las acciones de Bankia que compre ahora por acciones de Caixa. Entonces, como vende con pérdidas y luego es como una compra de la misma acción, tiene que pasar 2 meses entre la venta con pérdidas y el canje, porque si no pasan 2 meses, pues estará incumpliendo la regla de los 2 meses y no se podrá compensar esta pérdida de 810 euros, que es el objetivo de hacer todo esto. En este momento se espera que el canje de acciones se produzca en el primer trimestre de 2021. Así que Rodrigo tiene tiempo de vender ahora sus 1.000 acciones de Caixa, comprar 1.460 acciones de Bankia y que pasen más de 2 meses para que esas 1.460 acciones de Bankia se vuelvan a convertir en 1.000 acciones de Caixa. En resumen, esta fusión es buena tanto para los accionistas de Caixa como para los de Bankia y es diferente a todas las que hemos visto en el pasado durante décadas porque supone como un salto en el sentido que parece que el sistema bancario español ya deja de pensar en términos locales y empieza a pensar en términos mundiales. Y creo que esta operación es el inicio de este mismo cambio de mentalidad para todo el sistema bancario europeo. Pero de momento, por el panorama económico que estamos viendo en 2020, pues creo que de momento es mejor esperar y no comprar acciones de bancos hasta que la situación se aclare más, se vea que la cosa se estabiliza y se pueda hacer alguna estimación de hasta dónde puede llegar la morosidad de los bancos. Yo me despido ya, hasta el próximo vídeo, y ya sabéis que nos seguimos viendo mientras tanto en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.